Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, queridos amigos en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios tenemos una nueva lección para esta semana. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel. Y la lección está relacionada con cómo mostrar el pecado a sus transgresores dentro de la iglesia especialmente. Antes de entrar en este estudio tan importante, nos gustaría hacer una oración en silencio, invitando la presencia de Dios y por favor acompáñanos. Amén. Vamos a hacer un repaso de la estructura de la lección. Muy importantes son los dos testimonios de introducción y podemos hacer una corta introducción si tenemos tiempo. El primer subtítulo, nunca excuséis el pecado. Bueno, es introductorio del tema y vamos a hablar de la importancia de conocer la gravedad del pecado. Esta lección tiene ejemplos muy severos, muy pesados, castigos que Dios aplica al pecado. Es por eso que necesitamos presentar la lección en un balance. También debemos explicar algunos puntos importantes, una aparente contradicción que puede surgir en el análisis de este tema. ¿Por qué? Porque en algunos versículos Dios habla de que el pecado debe ser castigado inmediatamente con la muerte, como está en el Antiguo Testamento, como Dios mismo también introdujo castigos en algunas ocasiones. En otros lugares Dios dice, o Jesús dijo, bueno, yo te perdono, puedes irte y no pecas más. Entonces hay una discusión, o es posible que se levante una discusión: ¿qué hacemos cuando sabemos que alguien ha pecado? ¿Debemos excluirlo de la iglesia? ¿Debemos aplicarle una disciplina? ¿Debemos hablar en privado? ¿O debemos solo amonestarlo amablemente? Todo eso, todos estos temas están incluidas en esa lección y vamos a intentarla a responder cuando analicemos todas las preguntas. Vamos a ver el segundo subtítulo: consecuencias de intentar ocultar el pecado. Obviamente continuamos con el mismo tema y las últimas preguntas son lo más importante. Actuad con amor. ¿Qué significa actuar con amor y en qué sentido y cómo en ese caso debemos amonestar el pecado, pero con el amor, y como los apóstoles lo hicieron en su tiempo? Todo eso está parte de la lección y por favor no debemos olvidarnos que las últimas preguntas son las más importantes y debemos tener el tiempo para ellos. Vamos a analizar cada pregunta individualmente. Aquí también me gustaría disculparme por la traducción en español. Hay bastantes errores en las preguntas. Yo intenté alarmar el departamento de publicaciones, pero no sé por qué falta recursos de personas que puede ser una correcta traducción. Vamos a, de todas maneras se entiende el sentido de la lección y no hay errores teológicos en ese sentido. Vamos a ver la primera pregunta: ¿por qué es tan importante reprobar y ser reprobado por el pecado? ¿Qué significa el pecado para nosotros y de qué manera podemos conocerlo y por qué es necesario intervenir en esta situación? Porque yo estoy seguro que nadie tiene placer a hacer una amonestación a una otra persona. Las dos citas, tanto la del Antiguo como la del Nuevo Testamento, nos presentan la relación existente entre el término pecado y el concepto de la muerte. Ambos están estrechamente asociados y de hecho una es la consecuencia del anterior. Como seres humanos vivimos en un mundo en el cual la muerte reina y es una situación
totalmente conocida y reconocida y no solucionable. Lo que generalmente la humanidad no relaciona es la muerte como una consecuencia directa del pecado, de la transgresión de la ley de Dios, del rechazo de la autoridad de Dios mismo en este planeta por parte de sus habitantes. Por lo tanto, el primer elemento que debemos definir como tal es el pecado, que es transgresión de la ley de Dios, abierto rechazo de su autoridad y de los valores que Él nos ha presentado a través de los 10 mandamientos de su palabra, y la persistencia en una actitud tal lleva como resultado y consecuencia inminente la muerte, es decir, la cesación de la vida. Muchas gracias, Raquel. Tenemos diferentes tipos de pecados y ya en las lecciones anteriores mencionemos las diferencias. Hay pecados abiertos, hay pecados en secretos, hay pecados que bueno, se hacen voluntariamente, hay pecados que se hacen por ignorancia o falta de conocimiento o quizá por sorpresa. Y hay también pecados de rebelión, hay pecados que perjudican no solo la persona misma, sino perjudican el nombre de la iglesia. Entonces todo esto depende y la diferencia de diferentes pecados también tiene diferentes formas de actuar y formas de enfrentar la persona involucrada en este tipo de transgresión. Vamos a intentar en esa lección de cubrir, si no todo, pero por lo menos lo más importante en ese tema tan grande y tan amplia. Vamos a ver la segunda pregunta y gradualmente vamos a explicar todo lo más importante involucrado con el tema. ¿Qué instruye Dios en su pueblo que haga cuando llegan a ser consciente del pecado? ¿Qué instruye Dios? ¿Qué debemos hacer, vamos a decir de otra palabra, cuando estamos conscientes que alguien ha pecado? Primero, obviamente, si yo ha transgredido y yo no necesito que nadie venga a decírmelo, yo necesito hacer los pasos necesarios, apartarme del mal, confesar mi pecado, nunca más repetirlo. Pero ¿qué sucede si mi vecino, si mi amigo, si mi hermano de la iglesia ha cometido una transgresión, y de qué forma debo actuar yo? Debe haber una reacción inmediata y esa reacción debe ser verbal, específicamente en cuanto a la persona directamente afectada o la persona misma que ha procedido a realizar esa acción. Debe ser aplicado a otras personas en la misma medida que se hace respecto a uno mismo, y es significativo ver la declaración reiterada de clamar a alta voz, a voz en cuello, y además el símil que se presenta de que la voz debe ser elevada como trompeta. Esto no significa que debemos vociferar, gritar. Significa que el mensaje debe ser público cuando se trata de una situación anómala en el conjunto de una colectividad específica. Dentro de este contexto, el pueblo de Dios. Y de hecho Dios mismo lo hizo a través de sus profetas, y tenemos muchísimas evidencias a lo largo de las Escrituras de una práctica tal. Es decir, el Señor nos da conocimiento acerca de lo que está bien, nos imparte también el poder para poder vencer el mal, pero cuando el ser humano en su voluntad no colabora con la intervención divina y se deja llevar por el mal, Dios actúa comunicando en una forma específica, concreta y sin ningún lugar a dudas lo que está mal, y se reprende y se rechaza abiertamente.
Muchas gracias, Raquel. Eso es prácticamente algo que a nosotros no nos gusta. No nos gusta confrontar el pecador o la persona que bueno, está consciente, está involucrado en una transgresión. ¿Y qué sucede? Es que muchas veces es más fácil a comunicar esa noticia, a veces muy picante, muy especial, con otras personas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros distribuimos el pecado y la influencia de este pecado con otras personas. ¿Y qué sucede? Muchas veces la persona que ha transgredido la ley de Dios muchas veces se da cuenta o recibe una amonestación, perdón, por una otra persona que no tiene que ver nada con el caso, que prácticamente empeora toda la situación y la persona queda muy amargada y entonces tiene una impresión que la iglesia lo está malentendiendo, lo está persiguiendo. Y eso es terrible, es prácticamente un otro tipo de pecado, un otro tipo de transgresión. La correcta forma de amonestar a una persona es personalmente, hablar con él personalmente, especialmente en un pecado que no es conocido. Si un pecado es conocido ya públicamente, entonces hay que actuar. La iglesia debe demostrar una actitud correcta y definida con el pecado, porque si nosotros perdón, tenemos un mensaje dirigido a las iglesias apóstatas que hay que salir de Babilonia, entonces nosotros debemos antes de dar este mensaje a otras iglesias debemos practicar este mensaje dentro de la iglesia misma, y debemos salir de Babilonia nosotros mismos antes de llamar a alguien otro que salga de Babilonia. Por eso la iglesia no puede tolerar el pecado así como Dios no lo tolera. No hablamos de los pecados secretos que una persona es solo responsable delante de Dios con su conocimiento. Seguimos más adelante y vamos a ver otros elementos muy importantes relacionados con ese tema. La pregunta número 3, ¿qué sucede cuando uno intenta ocultar el pecado? ¿Qué sucede? Bueno, es muy común, aquí tenemos prácticamente varios casos. ¿Qué podemos decir, Raquel? Una vida basada en una contradicción entre la teoría y la acción, entre los valores y la dinámica diaria de existencia, implica una crisis de identidad y de valores significativas en el ser humano, y se desdobla en un reflejo directo en el comportamiento físico y funcional del organismo. Tenemos el ejemplo de David expuesto en los Salmos 31 y 32, donde se explica que ha habido un dolor, una angustia, una debilidad corporal y un envejecimiento prematuro, y por lo tanto un quebrantamiento de salud general. Esta declaración es muy importante por el hecho de que nos ayuda a comprender que el permanecer en una actitud, un comportamiento o una práctica equivocada, habiendo sido exhortado, habiendo tenido conocimiento o pudiendo acceder al conocimiento necesario provisto por Dios, se persevera en el mal hacer, se produce una obstinación en cuanto a la opinión personal en contra de las declaraciones de Dios, y eso lleva a un envejecimiento prematuro, a un decaimiento de la salud sistemática y a una muerte antes de lo previsto, a causa de perseverar en el mal. Muchas gracias, Raquel, muy importante. Aquí dice el testimonio del verdadero pueblo de Dios que toma a pecado a su espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al
al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Y eso es muy importante entender. Es muy importante también tener la idea de qué es prácticamente el pecado y qué es la meta de cada uno de nosotros como miembros de esa iglesia. Es nuestra meta alcanzar la santidad, alcanzar la salvación, y por agradecimiento de recibir gratuitamente la salvación por nuestro Señor Jesucristo, queremos obedecer, queremos mostrar nuestro agradecimiento por mérito de obedecer, considerarnos siervos de Dios. Entonces, nosotros debíamos tener una actitud agradecida cuando nosotros conocemos detalles de nuestras fallas y faltas. ¿Por qué? Porque podemos corregirnos, podemos mejorar nuestro comportamiento, nuestro carácter, y eso es prácticamente algo muy común en el mundo de los negociantes. Los negociantes también están colectando y están pidiendo información de cómo va el negocio, que por favor que cada uno se expresa si hay algunas faltas, si hay algún error. ¿Por qué? Porque ellos quieren perfeccionar su negocio y tener mejores resultados. Entonces no hay ninguna ofensa si una persona, muestra cómo pueden mejorar las cosas. Pero si nosotros tenemos una justicia propia, y si nosotros queremos mostrarnos bien delante de las personas, y queremos mostrar un carácter santo, un comportamiento santo que es falso, que no es verdadero, es un engaño prácticamente, una hipocresía, entonces cuando viene la amonestación es ofensiva. Es como que, me han descubierto, entonces ya no funciona más el plan principal de mostrarnos santos y perfectos. Entonces es cuando duele mucho prácticamente cualquier tipo de amonestación. Pero vamos a ver más adelante y ver que hay diferentes tipos de pecado, y cada diferente tipo de pecado también recibía una respuesta de parte del Señor en diferentes casos muy severas, muy terribles. Y vamos a ver eso en la pregunta número 4. ¿Cómo manifestó Dios su desagrado con el pecado? Sabemos que Dios ama al pecador y odia el pecado. Sin embargo, cuando hay casos muy especiales y cuando está muy avanzado el caso, entonces Él actúa también muy rápido para demostrar su posición abiertamente. ¿Qué podemos decir de esos casos, Raquel? La pregunta número 4. Los versículos referenciales están basados en 3 importantes personajes de la Biblia. El primero nos habla de la rebelión de Coré, Datán y Abirán durante la estadía en el desierto bajo la dirección de Moisés. El segundo caso nos habla de Acán. En este caso ya estaban en Canaán, estaban empezando todo el proceso de conquista y estaban siendo dirigidos por Josué. Y tiene que ver con la codicia y el egoísmo, la avaricia. El tercer ejemplo es Ananías y Zafira. Se plantea la promesa que habían hecho de ceder voluntariamente el precio de la venta de una propiedad para el bien común, y ahora ellos proceden a devolver una parte de esa entrada y engañan a su vez con la explicación que dan. De nuevo la codicia, el amor al dinero y un corazón dividido que rechaza la reprobación y se deja imbuir por un espíritu malvado que en el caso de los 3 ejemplos que tenemos aquí fueron llevados todos ellos a la muerte por propia elección, por decisión personal de elegir el mal como prioritario y la actitud en contra del bien como una acción positiva. Aquí nos damos cuenta de
el avance que ha llevado en cada uno de estos personajes el rechazo sistemático de la instrucción de Dios. Muchas gracias, Raquel. Aquí tenemos 3 casos muy severos y me gustaría comentar todos los 3 casos porque es importante conocerlo. El primer caso es una rebelión abierta. Podemos entonces aceptar la amonestación y arrepentirnos humildemente, aceptar nuestra debilidad, y Dios entiende, sabemos que nos perdone, nos puede limpiar del pecado y comparta el poder del Espíritu Santo que puede capacitarnos a resistir las tentaciones. Sin embargo, hay personas que se endurecen en la rebelión. ¿Qué es una rebelión? La rebelión es cuando una persona considera que sabe mejor que Dios y que él está excusando el pecado. La transgresión la considera necesaria. En ese caso, sabemos la rebelión contra Moisés. Las personas estaban tan ciegas en su posición que no querían, no es posible arrepentirse. Tenemos varios casos en el Antiguo Testamento, el caso de Absalón, que se rebeló contra su padre, su propio padre. En nuestra historia eclesiástica también tenemos el caso de 1951, donde algunos líderes se separaron y buscaron su propio provecho, y después buscaron excusas. Eso es el caso que Dios intervino inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él quería demostrar su posición para no confundir el pueblo de Dios. El segundo caso es una persona que quería tener ventajas de las cosas de Dios. Y sabemos que Dios dijo Él dio sus instrucciones, pero en el caso de Acán, él consideró su propia opinión más importante que la opinión de Dios. Él consideró su propia idea o su propio concepto más correcto. Con otras palabras, él consideró que Dios es injusto, que los mandamientos de Dios son injustos, que es demasiado que Dios está pidiendo. Es otro tipo de rebelión que no se demuestra de una forma igual como los rebeldes, pero es una desobediencia abierta, en secreto en ese caso, un robo que debía beneficiar a la persona con desobediencia. También es un desafío increíble delante de Dios, pensando que Dios no lo va a notar, Dios no sabe, y es un mal precio, es un desprecio de la autoridad divina. El tercer caso es también un caso muy interesante, y los judíos tienen un concepto especial de ese tipo de transgresiones. Es el caso cuando una persona planifica una transgresión o un pecado para beneficio propio, y después calcula que como Dios es misericordioso, entonces la persona puede pedir perdón y recibir el perdón. Con otras palabras, primero transgrede, recibe, se aprovecha del beneficio terrenal, vamos a decir, carnal, y después, sabiendo que Dios ha prometido que va a perdonar, entonces pide el perdón y recibe también los beneficios celestiales y espirituales. En acuerdo de la interpretación judaica, este tipo de pecado nunca puede ser perdonado, porque no es un pecado de transgresión, de debilidad, pero es un pecado planificado y Dios no puede ser engañado. Eso es el caso de Ananías y Zafira, y aquí Dios también intervino fuertemente para demostrar desde el principio de la construcción de la nueva iglesia cristiana que ese tipo de transgresiones no están aceptados por su voluntad. Vamos a seguir adelante en nuestra lección.
Y vamos a ver la pregunta número 5. ¿Qué manera de proceder estipulan las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía para tratar con tales asuntos? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo debemos amonestar a una persona que ha transgredido? Es un asunto muy delicado el asumir la responsabilidad por amonestar o reprobar a alguien. Sin embargo, especialmente en 2 de Timoteo 4 encontramos una serie de claves fundamentales en el proceso de comunicación y de mejoría de un individuo. Así que lo primero que necesitamos es tener un conocimiento de Dios, comprender por comparación y por principio la naturaleza divina y la humana, la ley de Dios y las ideas o valores humanos. Así que cuando contamos con conocimiento específico que Dios provee por medio de las Sagradas Escrituras, la oración, la providencia, las circunstancias, las tribulaciones y las pruebas de la vida, el Señor requiere que además comuniquemos la doctrina, la verdad. Debemos conocerla y debemos compartirla. Y no hacerlo de una manera esporádica o asistemática, sino que debemos predicar o compartir la palabra del Señor en toda oportunidad, en cualquier circunstancia y aprovechando cualquier ocasión para hacerlo, con el propósito de transformar, cambiar y regenerar. No decimos algo que puede ser doloroso, ofensivo para una persona, simplemente por el placer de decirlo, es decir, tiene que tener el propósito final de edificar y restaurar al individuo. Y este modo de actuar está basado en dos columnas básicas. En la paciencia, es decir, hay que perseverar, hay que hacer seguimiento, hay que ser constante en el proceso que por medio del Espíritu Santo podemos vencer, que es el mal. Y lo segundo fundamental que necesitamos es tener un conocimiento cabal, profundo y racional de la verdad tal cual Dios nos la presenta. Y lo conseguimos a través de la oración, el estudio de la palabra, la vigilancia, la disponibilidad al servicio, ennoblece nuestro ser y nos aparta del mal. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Dice aquí testimonio, estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo el apóstol amado, a los que afirman morar en Cristo y viven transgrediendo la ley de Dios. Debemos entender que el pecado está presentado en la Biblia como una cadena de los esclavos, que no esclaviza, así como la cadena que tenemos en el fondo. Entonces, cuando nosotros comunicamos eso a nuestros amigos, a nuestros hermanos, es que intentamos de liberarlos. Intentamos de mostrarle el poder del pecado, la negatividad del pecado, pero al mismo tiempo también el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo, la posibilidad de ser libres. Entonces depende mucho de qué forma nosotros nos acercamos, de qué forma nosotros comunicamos esta información. Como se mencionó, es muy importante no ponernos un nivel superior de la persona que ha transgredido, y eso depende de la actitud de la persona, si es pastor, si es obrero o si es un simple miembro de la iglesia, es igual. Si nosotros consideramos que somos perfectos, que somos alcanzado una altura, quién sabe qué, entonces posiblemente vamos a tener una actitud orgullosa. Pero si nosotros entendemos que necesitamos también la justicia de Cristo todos los días, que somos pecadores débiles,
Entonces vamos a tener un diálogo de un nivel igual, y ahí es donde eso es la forma correcta como nosotros debemos presentar esta amonestación. Vamos a ver la pregunta número 6. La reprensión debería ser siempre dada en el amor de Cristo. ¿De qué forma podemos amar al pecador y en lo mismo tiempo amonestarlo? Bien, esta cita de Gálatas nos presenta cada uno de los pasos que hay que seguir con el fin de obtener la victoria de la restauración en un individuo específico. El primero de todos es disponer de evidencias, de conocimiento. Se nos dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, no puede ser algo imaginario o ficticio, sino que debe haber claras constancias de comportamientos errados. El trato no debe ser ni carnal ni humano, debe ser espiritual, es decir, debemos movernos en un nivel que solo Dios puede darnos, con un propósito, la restauración. Es decir, a veces decimos lo que nos desagrada de otra persona como un acto de desahogo que lleva a la ofensa y lleva al distanciamiento entre los seres humanos. Aquí se trata de que el propósito debe ser la restauración, que haya una regeneración del individuo al comprender lo que está mal, al darle la certeza de que las posibilidades de una mejoría existen, y por medio de la mansedumbre, es decir, una actitud benigna, llena de paciencia, de asistencia y servicio, juega un papel fundamental. Por lo tanto, en ese proceso de obtener la victoria es necesaria la colaboración de las voluntades humanas, porque debemos considerar que somos iguales, que tenemos la misma naturaleza y que quizás en circunstancias semejantes hubiéramos actuado igual. Pero además de comunicar con el fin de espiritualmente restaurar al individuo, ponernos e identificarnos con la condición que la persona pueda estar teniendo, debemos hacerle seguimiento. Por eso se nos dice sobrellevad los unos las cargas de los otros, porque a veces simplemente dejamos caer nuestra opinión sobre un comportamiento, una actitud o algún hecho determinado de un individuo que obviamente está en abierta oposición a los valores del cielo. Y eso es todo. No se trata solamente de la comunicación como tal. Implica una labor de colaboración, de trabajo en equipo y de avance conjunto. Y lo vemos en este versículo en reiteradas ocasiones. Es decir, debemos ayudar al individuo afectado por esta falta a crecer, y hay que conducir a la persona, hay que facilitarle la ayuda. Esto es aplicable a nuestra propia vida personal, con la intervención de Dios en la completa regeneración de nuestro ser, así como al resto de nuestros prójimos. Muchas gracias, Raquel. El segundo testimonio dice algo muy especial que debemos entenderlo. Odiar y reprender el pecado y al mismo tiempo mostrar misericordia y ternura por el pecador es tarea difícil. Queridos hermanos y hermanas, nadie dice que es fácil reprender el pecador y mostrar amor. Es una tarea difícil, dice el Espíritu de Profecía, que significa que debemos prepararnos bien. Si queremos hacer la obra de Dios, una tarea difícil, entonces debemos tomar nuestro tiempo de orar, de ayunar, de pedir a Dios por sabiduría, de usar una oportunidad oportuna o buscar una oportunidad especial, así como el profeta Natán, cuando él reprendió al rey David, él usó una parábola de una forma muy especial
Entonces, la forma que está inspirada, una forma inspirada de Dios, prácticamente puede hacer esta obra. Y vamos a ver en la pregunta número 7 que si nosotros seguimos los pasos que la Biblia no recomienda y que si tenemos la inspiración de Dios, podemos alcanzar un efecto y una victoria increíblemente grande. ¿Qué dice la pregunta número 7? Si la reprensión es dada bajo la guía del Espíritu Santo, ¿cuál será el resultado? ¿Qué podemos decir, Raquel? Tenemos dos citas y ambas nos hablan de la relación humana y las reacciones por comportamientos específicos. En el momento en que se produce una transgresión de la ley de Dios, considerando que el conocimiento ha sido aceptado y que se parte de una actitud de aceptación y de reconocimiento, esto debe darse en un círculo cerrado, con el máximo respeto y consideración al individuo, y debe exponerse de tal manera que por medio de la obra de Dios el corazón sea impresionado por el Espíritu Santo. El propósito es que se gane a ese individuo, que al reconocer, confesar, arrepentirse y pasar a abandonar el pecado y desalojarse de esta mala tendencia, se produzca una victoria. Así pues, debemos anunciar lo que está mal de una manera no destructiva del individuo, sino eliminadora del pecado, pero restauradora del ser humano. Y para ello necesitamos el equilibrio y la madurez espiritual que solo Dios mismo nos puede dar. Por lo tanto, esta lección es también una invitación a ser conscientes de nuestra propia naturaleza, a recordar los pasos que debemos seguir para una completa restauración de nuestras vidas, y al mismo tiempo se nos apela a una colaboración estrecha en el equipo de trabajo entre Dios y el ser humano. La voluntad humana es fundamental en el proceso del exitoso plan que Dios tiene para cada ser humano, y es la victoria sobre el pecado, la muerte y la salvación en Cristo. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente, queridos hermanos y hermanas, tenemos todas las posibilidades de obtener la victoria. ¿Por qué? Porque Dios es lo más fuerte, el Espíritu Santo es un enorme poder que Dios comparte con nosotros, con todos los pecadores, y especialmente con ellos que quieren mejorar su vida, quieren reconocerla, quieren confesarla y quieren abandonar el pecado. Así que no tenemos ninguna razón de ser desanimados. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.